Hola Jessy. ¿Me pueden confirmar si me escuchan, por favor? Un saludo a Catherine. Sí, ya, muchas gracias. Vamos a esperar que entre un poquito más de gente. Ya, ahí ya llegó más gente. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Este es el capítulo número 211 en que nos hemos reunido para hablar de autismo, del síndrome de Turner y de las características que tienen que ver con la realidad de nuestras hijas y de nuestros hijos. Eh, Hoy día nos vamos a enfocar específicamente en hablar sobre los neurotransmisores y vamos a hablar un poquito sobre la función de la dopamina y cómo ésta aporta y en algunos casos perjudica a las personas que tienen trastorno del espectro autista, síndrome de Down, síndrome de Turner y otras realidades de salud mental. Un saludo a Mapacha. Bueno, vamos a comenzar porque recuerden que los martes es un poco más corta, perdón, la transmisión. Eh, Nosotros tenemos en el cuerpo glándulas que producen ciertas hormonas, pero las hormonas de por sí no pueden ejecutar una función si primero no hay un envío de solicitud de acciones o de información que se traspasa a través de las neuronas y del sistema nervioso central, y para eso existen los neurotransmisores. Entonces, existe un neurotransmisor que también muchas veces se confunde como hormona, que es la dopamina. La dopamina se ha confundido mucho como hormona por el hecho de que ejerce funciones, pero a diferencia de las hormonas no se difumina a través del torrente sanguíneo, porque las hormonas se van esparciendo por el cuerpo a través del torrente sanguíneo. Por ejemplo, la oxitocina se expande por el cuerpo a través de la sangre y es lo que nos permite, por ejemplo, sentir ganas de hacer cosas, entusiasmo, sentir amor, etcétera. La dopamina, en cambio, ejerce funciones solo a nivel del cerebro y específicamente lo que hace es o nos ayuda a enfocarnos en cosas o nos ayuda, por otro lado, a no poder enfocarnos en nada. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Un saludo a Gloria Reyes. Eh, Muchas veces se ha pensado que el autismo es algo que ocurre solamente en nuestro cerebro o en el cerebro de las personas que tienen trastorno del espectro autista. Muchas veces se creyó por muchos años que el autismo, estoy haciendo una recopilación histórica, el autismo era solamente una acción de irse hacia adentro. También por mucho tiempo se pensó que el autismo era una incapacidad de poder expresarse hacia el mundo exterior. Después surgió otra moda que concebía que el autismo era una forma de rechazar el mundo o incluso sentir poco interés por el mundo. Todas estas aseveraciones han ido cambiando con el tiempo y también han ido cambiando porque la ciencia nos ha permitido descubrir, por ejemplo, que existen las hormonas, que existen las glándulas, que existe el torrente sanguíneo, que existen distintas partes de nuestro cuerpo que 20, 30 años atrás no las conocíamos como las conocemos ahora. Y una de las cosas que nos ha permitido descubrir la ciencia, un saludo a Marcela, es los neurotransmisores y uno de ellos fue la dopamina. La dopamina se descubrió casi a principios del siglo XX y durante un tiempo se pensó que era una droga que producía nuestro cerebro. De hecho, hay corrientes de psicología que miran muy mal la dopamina, la miran como incluso una acción negativa de nuestro cuerpo. Pero la dopamina, al contrario de ser algo negativo, puede ser algo muy positivo, pero se tiene que mantener en cierto rango. Por ejemplo, el Alzheimer, esta incapacidad de poder recordar cosas, una de las características que tiene es la incapacidad de producir el neurotransmisor de dopamina. Y por eso la persona no puede recordar cosas porque no existe ese neurotransmisor.
De hecho, uno de los intentos médicos por trabajar el Alzheimer es tratar de ver cómo se hace que la persona vuelva a producir este neurotransmisor que permita recordar cosas, el pasado, las personas, los nombres, las situaciones, etcétera. Un saludo a Rulito, a Daniel. Entonces, ¿qué pasa con la dopamina y las personas con trastorno del espectro autista? Lo voy a ejemplificar con una cosa que ha pasado, le pasa a muchas personas. En el caso de nosotros, como familia, no nos pasa. Un saludo a Caroline Stephanie. Que a veces los padres tienen la disyuntiva porque en los colegios les dicen que su hija o su hijo con trastorno del espectro autista tiene que dejar el celular o la tablet o la cosa que usa en la cual se focaliza. Entonces los padres quedan como en esa incertidumbre de si será bueno quitarle eso, estaré yo mal como padre o como madre, debería realmente hacer que no se apegue tanto a la tablet. Bueno, la cotidianidad ha demostrado que muchas veces es súper negativo, que incluso las niñas y niños se vuelven violentos. Y ahí salen frases como, no, es que su hijo está drogado con la tablet, con el videojuego, con el programa con el que interactúa, con la música que escucha, etcétera, etcétera. Y muchas veces se hace esta conexión de que supuestamente están drogados con dopamina. Efectivamente la dopamina se produce en el cuerpo, no se produce en la persona. La dopamina no viene desde afuera de la persona. No puede venir alguien lleno de dopamina, soplar y hacer que la persona quede con dopamina. No, la dopamina la produce la persona en su tronco encefálico y en su masa encefálica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese niño o esa niña con trastorno del espectro autista se focaliza en un videojuego, en un video, etcétera? Su capacidad de concentración a través de la dopamina le permite no solo estar mirando el video, sino que concentrarse en los colores, las formas, los sonidos, etcétera, y empezar a disfrutar, incluso estar sumamente extasiado o extasiada por el hecho de poder estar conectado con lo que está viendo, está escuchando, etcétera. Muchas veces los videos pueden transformarse en algo muy vívido en la persona y finalmente la vida se le hace agradable. Por eso que en algunos casos se asocia, aunque no es correcto, la dopamina al estado de la felicidad. Y la verdad es que no es correcto porque en estricto rigor la hormona de la felicidad, a diferencia de un neurotransmisor, es la oxitocina. La oxitocina es la que nos hace sentir felices, es la que nos hace sentir enamorados, con ganas de vivir. Por ejemplo, la serotonina también se confunde con el placer, con el sentirse bien. Pero a diferencia de la serotonina, la hormona de la oxitocina es 100% no solo placer, sino que la sensación de tener muchas ganas de vivir y sentir como esta sensación de que me amo a mí mismo y puedo amar a otra persona. Generalmente cuando un... voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco que podrían considerar un poco machista. Cuando una madre en un embarazo deseado ve por primera vez a su hija o a su hijo posterior al parto y está en buenas condiciones obviamente, porque obviamente los partos no siempre son muy buenos, a veces son muy tortuosos, son difíciles, etcétera. Pero en un embarazo positivo, donde a lo mejor todo salió bien, la mujer está bien, en buenas condiciones físicas y mentales, cuando ve a su hijo o a su hija por primera vez, su cerebro se focaliza a tal punto que se llena su cerebro de dopamina y se graban cosas como el olor, se graban cosas como la textura de la piel, e incluso en el cerebro queda grabada, perdón, todas las características de pelo, color, ojo, el peso. Y una madre a los 70 años puede recordar el peso que tuvo su hija o su hijo al momento de nacer. ¿Podría recordar esa información si no se hubiera llenado de dopamina? No, no podría. Lo habría olvidado absolutamente. No habría nada en su organismo que hiciera que ese tipo de información quedara totalmente grabada e impregnada en la corteza cerebral y que pueda ser una información que pueda volver a ocupar en cualquier momento de la vida. Entonces, volviendo al ejemplo, no siempre va a ser positivo quitar a una persona con trastorno del espectro autista, síndrome de Down, síndrome de Turner, quitarle, por ejemplo, la tablet o el videojuego
Sobre todo recordando que a veces las personas con TEA, TDAH, síndrome de Down, muchas veces están muy estresadas y tienen pocos espacios para sentir felicidad. Entonces, muchas veces las personas con TEA, las personas con síndrome de Down, las personas con síndrome de Turner, botan su estrés en esta conexión que hacen, donde su cerebro empieza a obtener mayor cantidad de dopamina, y la que tengan en exceso, que es la que lleva a desquiciarse, la que lleva a autoagredirse, etcétera, empieza a ser absorbida, procesada, y finalmente el cerebro puede entrar en un proceso de equilibrio. Entonces, no es saludable quitar de golpe y porrazo, como a veces lo hacen los profesores, y que después se sorprenden porque esa alumna, ese alumno, esa niña, ese niño, ese adolescente con TEA se vuelve muy agresivo y lo culpan a que tendrá mucho azúcar, que esto otro, aquí y allá, y no es así. Esa reacción violenta es porque la persona estaba en un momento en el que estaba regulándose, estaba tratando de equilibrarse. Yo, como dije, nosotros como familia eso no lo vivimos, porque mi hijo, si hay una cosa que no tolera, son las tablets, los celulares. Créanme que le compré, pero tablet que salía, tablet que le compraba, le puse todos los programas a y por ahí, pero a él no le gustan. De hecho, si uno está al lado de él y uno está viendo algo en el celular, él te toma el celular, te lo coloca en la mesa y onda como que te lo empieza a correr. O sea, no, no le gustan. Eh, por ejemplo, mi hija, sí, mi hija se relaja mucho con su, con su Nintendo Switch. Ella juega una cuestión que se llama Animal Crossing. Y en la pandemia ese juego fue fabuloso porque ella creó todo un mundo ahí en esa cosa y tenía que interactuar con un montón de personajes y eso le ayudó mucho a sobrepasar el tema de la pandemia y no deprimirse gravemente. Un saludo a Jackie. Eh, pero a lo que voy con este ejemplo es que las personas con TEA, las personas con síndrome de Down, las personas con TDAH, las personas con síndrome de Turner pueden tener este desnivel de dopamina y llegar a un punto en que su cerebro no sea capaz de procesar la dopamina y finalmente entre en procesos de alucinación. ¿Por qué estoy tocando este ejemplo? Muchas veces se dice que las personas con trastorno del espectro autista eh, tienen crisis conductuales. Esta misma situación que estamos hablando de la dopamina es una demostración que no son crisis conductuales. Son crisis que van a nivel hormonal y a nivel de neurotransmisores. La dopamina generalmente falla en su nivel de regulación y el cerebro produce mucha dopamina y finalmente el cuerpo no es capaz de procesar todos los estímulos que produce la dopamina y finalmente la persona empieza a alucinar, se empieza a volver agresiva, se empieza a poner absolutamente obstinada o obstinado y no hay cómo hacer que este niño o esta niña se salga de ese estado en el que pareciera que están como incluso casi catatónicos. Un saludo a Olga. Es muy buena la pregunta de Jessie. Ella dice, entonces no sería bueno corregirlos quitándole el celular por periodos. Si están en ese momento y tú ves que está tranquila o tranquilo, entonces no sería el momento. Pero sí, por ejemplo, decir, si tú te portas mal, por ejemplo, golpeas a la mamá, golpeas al papá, golpeas a los compañeros, entonces vas a perder minutos de poder usar el aparato. Les voy a poner un ejemplo familiar. Mi hija, para poder usar su Switch, para poder usar su tablet y poder usar su celular, ella tiene tiempos cronológicos que ella puede usarlo. Yo sé que van a decir que como tan cuadrado, pero nosotros somos así. Porque yo tengo hijos con autismo. O sea, nosotros llevamos una vida extremadamente cuadrada. Entonces, si ella se saca malas notas debajo de 5, ella no puede ocupar la Switch, no puede ocupar la tablet durante todo el fin de semana. Si ella se saca notas sobre 6, yo le tengo que pagar 1.300 pesos por el IPC por cada nota sobre 6. Entonces ella tiene súper claro
que no puede bajar del 5 y tiene que esforzarse. Eh, Porque si no, claramente no va a poder ocupar la tablet, no va a poder ocupar el celular, etcétera, etcétera. Pero lo que no podríamos hacer es que estando en un periodo de crisis y estando ocupando el celular o la tablet o la Switch, yo trate de quitar ese objeto como creyendo que con eso voy a lograr un resultado positivo. No lo voy a lograr. Solamente voy a ayudar a que la crisis se acrecente y termine mucho más mal de lo que ya podría estar. Sí, o sea, de hecho, antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud decía públicamente que era súper malo que las personas menores de cierta edad y adultos jugaran videojuegos. Comenzó la pandemia y al primer mes lo primero que hizo la Organización Mundial de la Salud fue pedir, recomendar que las personas jugaran videojuegos para evitar trastornos mentales. Porque en el mismo hecho de conectarse con un videojuego, saltar, jugar, competir, conocer otras personas, hablar con otras personas de otros países a través de videojuegos, hace que la producción de dopamina se regula, se focaliza y las personas tienen instancias para desestresarse, sobre todo en una situación en la que no podíamos salir de las casas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tuvo que recomendar el uso de videojuegos y sobre todo videojuegos que implicaran pensar, hacer cosas, construir, hablar con otras personas, interactuar con otras personas, se recomendó mucho. Pero siempre es bueno mantener, sobre todo cuando son menores de 18 años, horarios. Ya, por ejemplo, puedes ocupar el celular 2 horas al día. Y yo les puedo decir que mi hija coloca el cronómetro. Y bueno, ella es muy cuadrada, obviamente, por su tema. Entonces ella misma dice, pucha, me quedan 10 minutos nomás. Entonces ella trata de aprovecharlo y disfrutarlo. Y focaliza su estrés en el tiempo en el que puede ocupar el celular. Entonces, no estoy diciendo que a lo mejor yo lo haga súper bien. Quizás otro papá lo haga mucho mejor que yo y no tendría ninguna duda de eso. Pero lo que no podríamos hacer es que si tú tienes una hija o un hijo que está en un periodo de crisis, está sumamente estresado o estresada, están pasando cosas en tu casa, quitarle el celular, quitarle la tablet, sería todo lo contrario de una buena reacción porque lo único que vamos a hacer es incluso a lo mejor motivar a que tu hija o tu hijo se autoagreda de manera heavy. O sea, sí, el sistema de control parental, la verdad es que muchos papás no lo usan, yo creo que más que nada por desconocimiento, porque se habla poco, se explica poco qué es el control parental en los celulares, pero voy a decir algo que a lo mejor a muchos papás les va a molestar, pero en estricto rigor, ningún menor de 14 o 16 años puede tener una cuenta de Gmail. Al no tener una cuenta de Gmail, no puede ocupar un celular con una cuenta. Entonces, yo en mi caso lo que tuve que hacer es hacer una cuenta para mi hija y colocarla ramificada como una cuenta sobre la cual yo como papá tengo una autoría. Entonces, el celular de mi hija siempre tiene el GPS activado y aunque ella trate de desactivarlo, no se puede desactivar. No se puede formatear el equipo, de hecho, sin la autorización mía. Yo puedo incluso apagarle su celular desde mi celular. Y yo puedo controlar qué aplicaciones puede colocar y qué aplicaciones no puede colocar. De hecho, ella no puede instalar cosas sin que mi celular me avise que está instalando cosas. ¿Es bueno hacer eso? Sí, yo lo recomiendo mucho porque yo les recuerdo que lamentablemente en el mundo existen personas que buscan niñas y niños y tratan de que esos chicos, esas chicas activen sus cámaras, poder verlos, poder mirarlos, etcétera, e interactuar con ellos haciéndose pasar por niñas y niños. Entonces, lamentablemente hay que cuidarse y, y también hay que decirlo, en YouTube hay pornografía, aunque muchas personas crean que no, hay pornografía. En Twitter, eh, yo pensaba que eran cosas ocasionales y no, hay cuentas dedicadas 100% a la pornografía, literalmente pornografía. En TikTok también, hay gente que dice que no, que en TikTok no hay pornografía, pero
Sí, hay pornografía. La hay. En Twitch también hay pornografía. Un poco más sublimada, pero existe pornografía. Existe comercio sexual en Twitter, en YouTube, en Twitch. ¿Por qué yo puedo decir que en Twitch hay comercio sexual? Porque si las personas donan, la persona se muestra en un bikini, en el caso de las mujeres, súper transparente y con un seno para Cuaniquén, el otro para el Refugio de Cristo, y le sobra. Entonces, claro, un chico de 14, 15, 16 años sin control parental va a ver eso y va a tratar de agarrar la tarjeta del papá, va a meter los códigos y va a donar para que la niña se siga mostrando y se saque el traje de baño. Y estoy hablando de esto ocurre a plena luz del día, no en la noche. Porque estas personas que transmiten en lo que, por ejemplo, para Latinoamérica va entre las 3 de la tarde y las 7 8 de la noche. Así que si creen que esto no pasa en horario de la tarde, sí, sí pasa. Y les va excelente. Los que transmitimos también en Twitch, muchas veces nos da envidia, hemos conversado, yo he conversado con gente de México, Brasil y otros países, da mucha envidia que uno puede hacer buen contenido, con humor, con cosas, etcétera, pero si no estás semidesnudo no pasa nada. No te va a ver la misma gente, y estoy hablando de que a esta misma persona han logrado recaudar en una sola transmisión 1 millón de pesos, así, con toda facilidad, con absolutamente toda facilidad. Y no estoy hablando de que enseñen algo, no sé, por matemática, historia, no sé, cualquier cosa. No, estamos hablando 100% comercio sexual. Sí, el tema del el exceso de producción de dopamina y la falta de asimilación de la dopamina y la función de ella puede fallar perfectamente, por ejemplo, una persona con TEL y que les lleva a no poder verbalizar y a no poder recordar cosas. Muchos temas de aprendizaje tienen que ver con temas como la dopamina. Como les dije, por ejemplo, cuando el cerebro no logra procesar la dopamina, lo que perfectamente puede pasar es que la persona comienza a alucinar, y esto pasa en las crisis de personas con trastorno del espectro autista, que ustedes lo pueden corroborar si observan bien a sus hijas, a sus hijos, que las personas empiezan a tener una vista borrosa, no pueden enfocar bien, y una de las cosas que ocurre es que incluso ante los estímulos de luz no se achica o agranda la pupila y se mantiene fija. Y lo que sí ocurre es como que las personas se soban para como tratar de ver bien. Este proceso de alucinar es lo que ocurre cuando hay un exceso de dopamina. ¿Necesitamos dopamina en el cuerpo? Por supuesto que sí, porque si no se nos olvidaría todo, seríamos como ese pececito la Dory, no podríamos tener memoria a corto plazo, nada, no. Nuestro cerebro no podría discriminar qué información es importante de salvaguardar y preservar, que es lo que le ocurre a las personas que tienen Alzheimer. Un saludo a Miss Ale. Sí, en Instagram, yo no soy mucho de Instagram, de hecho me complica el Instagram, contesto mensajes y esas cosas, porque yo tenía un Instagram donde subía cosas del Daniel, y después hice uno de otras cosas donde subía cosas familiares también, y una vez un degenerado empezó a decirme que encontraba muy linda a mi hija, y después una de las fotos que yo tenía publicadas las usó para, como que él había llenado de semen la foto, y ustedes comprenderán que frente a eso uno como papá no tiene más opción que bloquear la cuenta y que nadie pueda ver las imágenes salvo uno mismo nomás, como un recuerdo personal. Pero sí, en Instagram también hay mujeres y hombres que venden... Pues me da lata opinar de esto porque hoy día uno dice cualquier cosa y te tratan el tiro de machista, pero eh, no sé, creo que me da mucha lata cuando a veces una mujer se saca la mugre trabajando, la mugre, sí, pero la mugre, y no tiene una buena remuneración, y después viene otra mujer que le dice es que tú eres tonta, y así, literal, tonta, porque si tú mostraras un seno, mostraras tu ropa interior, ganarías mucho más como yo. Eh, Me van a perdonar, pero decir que eso no es pornografía, que eso no es vender tu cuerpo, que eso no es vender tu imagen, la verdad es que creo que es una ingenuidad. No voy a criticar a quien lo haga porque cada uno hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo. Como dice un meme, eh,
no, voy a tener que seguir trabajando porque cuerpo para OnlyFans no tengo. Entonces, pero sí, yo creo que es muy burlesco hacer creer que estas cosas no es pornografía, no es comercio sexual, porque ha pasado y lamentablemente ha sucedido que a veces hay personas que van a un trabajo para ejercer la profesión que estudiaron, teniendo un OnlyFans y cosas así, similares, y resulta que en el trabajo no lo han contratado porque el gerente se da cuenta que esa persona es por la cual él está pagando para mirar su foto. Entonces, para no tener problemas de otro tipo, prefieren no contratar. Y ha pasado, hay gente que se ha encontrado que después ha relacionado las cuentas y se da cuenta que esa persona efectivamente es parte de sus suscriptores. Porque estamos hablando de gente que puede ver fotos pagando. No puedes ver las fotos si no pagas. Entonces, sí, como dice Tamara, hay muchas aplicaciones súper buenas para cantar, para aprenderse las vocales, etcétera. Yo creo que la tecnología, bien usada, siempre es buena. Sí, yo entiendo el concepto del neurólogo. Lo que pasa es que hay dos variantes en salud mental. Eh, una que es como cero dopamina, cero, o sea, que no exista dopamina. Y que al mismo tiempo son los que dicen que no al clonazepam, que no al lorazepam y otros más, porque supuestamente solamente adormecemos a la persona, bla, bla, bla. Y no, pues hay otra corriente que dice que sí, necesitamos dopamina en el cuerpo, necesitamos que nuestro cuerpo aprenda a regular la dopamina, necesitamos que nuestro cuerpo aprenda a producir y procesar las hormonas, porque si no nuestro cuerpo queda desbalanceado químicamente y por ende nuestra vida se ve perjudicada. Y por lo mismo se establece que sí, o sea, una de las cosas que ayudó a mantener la salud mental de millones de personas en el mundo fue usar pantallas, videojuegos interactivos. Este mismo juego que yo les mencionaba, el Animal Crossing, es un juego de Nintendo Switch, eh, lo jugaban niños y adultos. Y de hecho una persona comentó una vez en un foro internacional que él se iba a suicidar durante el proceso de la pandemia. Y que en Animal Crossing se encontró con unos amigos y empezaron a interactuar y ellos lo fueron guiando y que al final él se hizo una rutina de todos los días conectarse en la mañana para que su personaje hiciera la recolección de cosas que hay que hacer en ese juego, para invitar a nuevas personas a su aldea, todos los días limpiaba la casita que se construyó y después de eso tomaba desayuno, después volvía al juego, interactuaba con otros amigos y él dijo, o sea, si no es por Animal Crossing, yo me mato, lo dijo literal. Conozco el caso de una persona adulto mayor, un hombre de más o menos 71, 72 años, que jugó un juego que se llama Destiny, en la versión 2, si no me equivoco. Y él dijo que había fallecido su esposa y que él ya estaba solo en el mundo y que no me acuerdo si fue un nieto o una hija la que le compró la consola y le compró el juego y se tiró. Y entonces trató de aprender a jugar y se encontró con gente en el juego y la gente le sorprendió por la voz, que era una persona adulta, y lo ayudaron a jugar, a conocer cosas. Y él dijo, o sea, la verdad es que no concibo mi vida, decía, sin todos los días entrar a este juego. También conozco en un juego que yo juego bastante, bueno, ahora no he podido jugar mucho, que es el Red Dead Redemption 2, que en la época de pandemia se volvió uno de los juegos más populares del mundo. Y gente que también dijo, o sea, si no hubiera conocido a toda esta gente que conocí en el juego, lo más probable es que yo me habría suicidado. Y mucha gente lo dijo y tenía su rutina también, de entrar a la mañana, preparar su campamento, preparar sus cosas para después juntarse en la tarde con personas a vender y a proteger su mercancía. Y al final se transformó en una rutina de vida. Sobre todo en una época en que no podíamos salir, no podíamos conversar con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas bien usadas siempre son buenas. Yo creo que el neurólogo que te dijo eso, Tamara, no es que te quiera decir algo negativo, sino que a lo mejor se quedó un poco pegado en no encontrar las virtudes de las pantallas. Por ejemplo, una cosa súper importante de usar bien los videojuegos. A mí me hubiera encantado que el Daniel le gustaran los videojuegos, le gustaran los controles. De hecho, yo le compré
una cuestión que se llama la Kinect, que es una cámara interactiva para Xbox, que la compraron precisamente por un experimento que se hizo en Estados Unidos, con una cosa que se llama el cuarto yo. Entonces, pero no hubo caso. Lo intentamos cualquier cantidad, horas y horas intentando, pero no resultó. Pero una de las cosas buenas de la tecnología y la interacción es que muchas veces las personas pueden focalizarse, incluso mejorar un poco su motricidad, focalizarse en cosas y incluso encontrar respuestas a soluciones del trabajo, de los estudios, etcétera, etcétera, porque en el fondo los videojuegos activan por completo el cerebro, porque te ayudan a pensar, a tomar decisiones, incluso decisiones rápido, sobre todo cuando puedes jugar con otras personas que no juegan solo en una onda competitiva. Eh, Así que es súper saludable. De hecho, hay personas de tercera edad, sobre 75 años, que los médicos geriatras hoy día les recomiendan jugar videojuegos. De hecho, hay una señora muy, perdón es que me río, pero es que me acordé del video. Es una señora muy anciana, tiene como más de 81 años, que empezó a jugar hace como 3 o 4 años atrás un juego que es súper violento, que se llama GTA V. Y hay un clip de ella en internet donde ella le aparecen unos negros, entonces en el videojuego obviamente, y ella los agarra a garabatos, dice todas las cosas que ella en su vida diaria no podría decir. Yo creo que el mejor ejemplo de los videojuegos es la gente que va al estadio. Eh, yo tengo un conocido hace muchos años que él me decía, yo voy al estadio y muestro una personalidad que yo no puedo mostrar en mi vida diaria. Porque ahí yo digo garabato, insulto, saco la madre, amenazo, termina el partido y yo me voy vacío, decía. Y quedo pero totalmente relajado, descontracturado y espero toda la semana por volver a ir al estadio para sacarle la madre a todo el mundo y amenazar a todo el mundo, gritar, saltar y al final quedar absolutamente rendido. Eso, por ejemplo, es un buen desgaste de dopamina. Entonces, los videojuegos también son una muy buen método terapéutico, sobre todo en la tercera edad. Pero si tienen la suerte que su hijo, su hija o su hijo con TEA le gusten los videojuegos, aprovechenlo. De verdad, se lo recomendaría aprovecharlo. Yo le digo, me encantaría que a mi hijo le gustaran los videojuegos, pero no hay caso. A mi hija sí, pues, a mi hija le encantan y jugamos cosas juntos, yo le ayudo, etcétera. Es un buen pasatiempo, es un pasatiempo sano. A través de había una persona que publicaba en internet que ella decía que sus amigas la criticaban mucho porque su marido jugaba videojuegos y ella dijo, yo sé dónde está mi marido, sé con quién está, mi marido nunca va a salir de juerga porque va a preferir jugar antes de salir a tomar con sus amigos en la noche. Entonces decía, les conviene tener un marido gamer. Es una frase muy machista, pero la verdad yo creo que tenía razón, porque sabe dónde está su marido, sabe con quién está jugando, y sabe que de ahí no va a salir, porque entre salir a tomar y jugar con sus amigos por internet, va a preferir jugar con sus amigos por internet. Por ejemplo, es súper bueno lo que dice Mapacha. Las teleseries antiguas, sobre todo las que veíamos en los años 80 90, estos culebrones donde quedaba ciega, volvía a recuperar la vista, volvía a quedar ciega, etcétera, que no te puedes casar con ella porque es tu hermana y todos esos culebrones, de una u otra manera permitían a las personas focalizarse en un periodo que la vida era bastante triste y bastante compleja, para los que tenían la oportunidad de tener televisión, obviamente. Pero también una forma entretenida, es como estar leyendo un libro, pero en forma visual. Y sobre todo estos culebrones, y ojo que los culebrones y todas esas cosas, incluso en otros países son súper sórdidos, en el sentido de que las tramas son terribles, súper rebuscadas, sobre todo las teleseries indias, perdón, son terriblemente rebuscadas y con mucho recoveco, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que más pega son las series de humor, pegan mucho, las series policiales. Eh, Les recomiendo una, si se quieran relajar, que es bien rara la serie. Se llama El Hijo Pródigo, está en HBO, que es bien cuática porque es como la pareja esta que ocurre entre Hannibal Lecter
y esta inspectora que sale en las películas. Pero aquí la diferencia es que es un tipo muy parecido a Hannibal Lecter, pero con quien interactúa es su hijo. Y su hijo tiene muchas características psicopáticas, pero es un gran investigador. Entonces, pero que de una u otra manera él sin querer los disfruta de los crímenes súper sádicos y cosas así. La verdad que la serie es bien a momento extraña, sobre todo las caras del papá y las caras del hijo. El papá está encerrado en la cárcel. No les voy a comentar más para que la vean. Pero si se quieren relajar un poco viendo algo muy distinto, sí, es una buena opción. Sí, el uso correcto puede ayudar en muchísimas cosas. Eh, sí, por ejemplo, la Kindle también es una buena opción para leer libros. A mí no me gusta mucho leer libros en el computador, pero lamentablemente en psicología y en psiquiatría hoy día casi todo está en publicaciones internacionales online. Entonces, la verdad es que imprimirlo sería una estupidez. Entonces uno mejor lo descarga y lo lee. Lo que sí yo he hecho por un tema de desgaste visual es que pongo la pantalla en color negro y las letras en color blanco, porque si no se me quemaba mucho la vista. Yo tengo la mala costumbre de leer con la luz apagada, y eso obviamente no es recomendable. Sí, los tipos de juego, obviamente es súper importante. Yo, por ejemplo, al Daniel jamás se le mostraría un juego como, por ejemplo, el Mortal Kombat, porque no me gustaría que aprendiera eh, cosas de cómo poder hacer daño. Tampoco, por ejemplo, le mostraría, ponte tú, un Call of Duty, no sé, cosas así, no. Pero, por ejemplo, sí le mostraría un Animal Crossing, un Mario Bros, el Mario Odyssey, el mismo juego este, el nuevo de Zelda, todos estos que tienen que ver con hacer cosas, construir. Hay un juego que le gusta mucho a personas con TDA nivel 1 cuando están más chicos, e incluso también a personas con TDAH, que es el Minecraft y también el Animal Crossing, porque les permite construir cosas. Yo he visto casas impresionantes construidas en Minecraft, a mí me carga ese juego. Pero una vez entré a una sala de donde habían varios jugadores, me trataron de convencer de jugar, pero la verdad es que disfruté simplemente viendo lo que habían construido. Yo no sé en qué momento tuvieron tanto tiempo para construir una cosa así, pero era una casa espectacular. Eh, Mira, por ejemplo, Kenny dice que en la pandemia con su cuñada, que estaba muy deprimida, jugaban Lady for Death y se reía mucho. Sí, pasan. Mira, cuando las personas logran armar un equipo con el quien jugar y enfrentar cosas, porque como les digo, lamentablemente en los videojuegos también hay mucha competitividad, hay mucha gente como que está esperando encontrar a alguien para tirarle mierda. Entonces, si puedes jugar con otras personas donde puedan pasar chascarros juntos, por ejemplo, nosotros una vez estábamos en este juego Red Dead Redemption 2 y teníamos que atravesar un puente con una carreta para poder venderla. Y al que iba adelante le dijimos que avisara si venía el tren. Y nos faltaba, no sé, como 20 metros para llegar. Y dice, ay, se me olvidó el tren, el tren. Y estábamos todos, pero hijo de puta. Y todas esas cosas, pero ¿cómo nos avisaste el tren? Y al final el tren nos impactó, se perdió la carreta, se perdió todo, se murieron todos los caballos. Decirlo ahora no será muy gracioso, pero en el momento todos se rieron. Y pasan cosas, sobre todo como les digo, jugar en equipo con otras personas para no transformarse en algo muy competitivo es súper divertido. Ayuda a estimular el cerebro, a estimular el sistema nervioso, a equilibrar las hormonas, es súper relajante. También hay videojuegos que son ¿cómo se llaman? De ejercicios físicos. Hay uno que está en Switch, que es con una cosita para hacer ejercicio con la cintura. En PlayStation está uno que es con unas cositas que es para hacer box. O sea, hay de todo. Olga dice que su abuelito tiene 82 años y juega ajedrez en su PlayStation 1, que aún funciona. Sí, es que son, yo creo que más allá de la tecnología, una de las cosas súper importantes de enseñar a los chicos, sobre todo cuando están chiquititos, es a jugar carioca, al uno, a jugar ajedrez. No importa que jueguen mal, si eso no es el tema. A jugar Monopoly, yo creo que siempre es saludable dentro del tiempo que cada uno tenga
de jugar todos estos juegos de mesa es súper importante. eh, Porque recuerden también que cuando en una casa tenemos un hijo con TEA y un hijo sin TEA, o un hijo con TEA nivel 3 y un hijo con TEA nivel 1, al que tiene un nivel menor de severidad es bueno darle un tiempo de calidad. ¿Ya? Que en el fondo no todo sea girar en torno al autismo. Y jugar juegos de mesa, a las cartas, al carioca, eh, todas estas cosas, es bueno jugar cosas tan antiguas como esta cuestión, ¿cómo se llama? Esta cosa donde uno pone fichitas cuando sale una ruleta el número, ¿cómo se llama? Lotería. Jugar lotería, todas esas cosas son positivas, hay que jugarlas, no hay que esperar que otros jueguen con nuestros hijos. Yo hoy día estuve viendo mucho la polémica que hay con respecto al tema de la educación sexual y todo eso. Yo creo que antes de quejarnos de eso, lo primero es que nosotros tratemos a pesar de todos los problemas de tiempo que hay, tratemos nosotros de gastar tiempo con nuestros hijos jugando estas cosas antiguas, que es importante no perderlas. El hecho de que yo también con mi mamá o con mi papá puedo jugar, que no todo es recibir órdenes, no todo es estructura de obediencia, sino que también tienen que haber espacios lúdicos, que mi papá también puede perder, que mi mamá también puede perder, enseñar a ganar, porque a veces los chicos cuando están con otros niños, cuando ganan se vuelven un poco crueles, porque no saben ganar. Entonces hay que enseñarles a ganar y hay que enseñarles a perder. Si vamos a esperar que en el colegio les enseñen a tener tolerancia, estamos fritos. Fritos, o sea, no. Nosotros tenemos que enseñarles a aprender a ser tolerantes. Y eso se aprende con la práctica. Por ejemplo, jugando, que cuando pierdan, a ayudarlo a controlar sus emociones. En el caso, por ejemplo, de mi hija, las primeras veces que perdía, lloraba y sufría. Y cuando ganaba, un día nos dijo, en tu cara, te gané. Y la quedamos mirando un buen rato y le dijimos, ya está bien, sí ganaste, pero tranquila. Y eso se enseña, eso no basta con un reto. Eso esos procesos de emociones se van cultivando. Y yo insisto, el colegio no es el espacio para aprender este tipo de cosas. Y antes de quejarnos de lo que enseñan o no enseñan en temas de sexualidad, yo primero tengo que enseñar a mi hija o a mi hijo a aprender a ganar, a aprender a perder, a aprender a controlar su ímpetu en la casa, pero no con retos, sino que con experiencias cotidianas. El tema de la polémica sexual, la verdad es que no he visto mucho el material para saber si es tan así. Solamente leí un par de comentarios. Lo que leí no me gustó, claramente. Pero creo que antes de opinar hay que leer bien de qué se trata. Eh, pero yo creo que también, más allá del tema de la polémica sexual, yo creo que el ministro de Educación hace mucho rato, yo lo digo más que nada desde el punto de vista del mundo de la discapacidad, el ministro de Educación hace mucho rato que debió haber renunciado, porque la verdad es que lo que está pasando en educación en cuanto a discapacidad es horrible. Yo creo que nunca habíamos tenido una situación tan mala como ahora. Y la lata es que si tú lo dices, te tratan de lo peor, porque cómo se te ocurre criticar al gobierno, pero es que uno no puede decir que algo está bien cuando está mal. No a todas las personas TEA le gusta. Yo, por ejemplo, mi hijo es TEA nivel 3 y no le gusta, pero sí conozco padres que tienen hijos con TEA nivel 3 y sus hijos sí les gusta. Sí. O sea, sobre todo, por ejemplo, es que depende del tipo de juego. Insisto, hay juegos que son muy... Por ejemplo, Mortal Kombat, no. Claramente no le pondría un Mortal Kombat a una persona con TDAH. Ni con TEA, no, por ningún motivo. Pero por ejemplo, un Horizon, yo estoy probando un juego que se llama Ratchet and Clank, en la versión para PlayStation 5. La verdad es que es como bien inocente, pero entretenido. Una historia liviana, de que te permite interactuar bien y salvar las partidas, ¿no? O sea, hay de todo en realidad en los videojuegos. Si hacen super foco, no, es que depende del videojuego. Por ejemplo, hay videojuegos que sí o sí vas a tener que interactuar con otros jugadores y eso es súper bueno.
cuando puedes conocer gente de distintos países, incluso de otro idioma que no tienes cómo darte a entender. Yo he visto mucha gente que ha tratado de aprender a practicar inglés siendo latino, para comunicarse con personas de otros países, para ponerse de acuerdo en las partidas, y poder ayudarse. Y también gente que habla inglés, que ha aprendido español solamente por poder jugar con ciertas personas con las que quiere jugar. Yo soy un poco famoso en un videojuego, el Red Dead Redemption 2. Sobre todo vienen a atacarme entre varios. No, yo creo que están bien frustrados porque llevo una semana que no puedo jugar. Entonces cuando me ven llegan de a 20, la sala aguanta 32 personas por sala. Entonces a veces llegan 28 personas a tratar de atacarme todos juntos. Eh, y sí, llegan personas de otros países, y dicen, logré matar al erizo, etcétera, etcétera. Y una vez igual se ríe, otras veces frustrante, porque en realidad que te ataquen 20 personas es bien difícil que no te logren matar. Pero uno también aprovecha de decir garabato y cosas así, relajarse. Pero insisto, depende del juego. ¿Ya? Yo, por ejemplo, a mi hija nunca le he mostrado el juego The Last of Us. Y a mi hijo mayor no lo dejé jugar el The Last of Us hasta que ya tuvo como 15 años. O sea, también ahí tiene que haber mucho criterio de los padres. Con respecto a lo que dice Pascal, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Se dice TEA o SEA? TEA, no existe el SEA, no existe la condición del espectro autista, no existe. Solamente existe el trastorno del espectro autista. Hoy día tuve esa discusión con el psiquiatra de mi hijo, que él es docente en la Universidad de Chile y también trabaja en cosas para el ministerio y hace asesoría en este tema. Entonces estábamos discutiendo y me dijo, pero menos me dijo, mientras nosotros sepamos que es TEA no hay problema. Yo le dije, sí, pero el problema es cuando a la gente hable de SEA y diga que no hay que tomar medicamentos. Ah, no, pues me dijo, eso sí que no. O sea, le comenté este tema del aguarrás, me dijo, no tenía idea. Es que no se había imaginado nunca que alguien podía ser tan estúpido para recomendar el aguarrás, el tema de la biodieta y esas cosas. No, pues o sea, no, me dijo, ahí no hay opción. Sí, el Roblox también lo he visto varios en niños. El Astro Boy también es un juego bien interactivo. No, el autismo es un trastorno de salud mental. Ya así está especificado tanto en la Organización Mundial de la Salud como en la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Qué opinas de los juegos? O sea, yo a mis hijos no les permito jugar juegos violentos. No puedo. O sea, yo a mi hija nunca le he dejado jugar ni Call of Duty, ni The Last of Us, ni nada donde haya sangre, Mortal Kombat, esas cosas no. Ahora, sí, a mí me ha pasado, en este mismo juego que les digo del Red Dead Redemption 2, que de repente estábamos jugando y aparecían niños y decían, oh, ¿y puedo jugar con ustedes? Y tú escuchabas la voz y claramente era una voz de un niño de 12, 13 años. Entonces, a veces decíamos, mira, pero es que tú eres muy chico. Decían, no, pero por favor, que quiero jugar con ustedes, etcétera, etcétera. Ya uno lo aceptaba, pero uno trataba, por ejemplo, no de decir garabato. Pero lo malo es que en ese juego tú tienes que sobrevivir, entonces tienes que matar animales, tienes que despellejar los animales. Entonces yo, por ejemplo, esas cosas a mi hija no se las muestro. Pero ahí la pregunta es por qué los papás dejaron que lo jugara. Dice, y listo, nuestras hijas pueden jugar juntas. O sea, depende del videojuego, sí. Hay videojuegos que permiten jugar al mismo tiempo dos personas. Un saludo a Marjorie. O sea, de hecho, la ley del trastorno del espectro autista dice claramente ley del trastorno del espectro autista, no dice ley de la condición del espectro autista. Catherine dice que su hija ama el ludo. Sí, el ludo, esta cosa de juntar el número 6, ¿cómo se llama? Uy, se me olvidó el nombre. Se me olvidó cómo se llama esa cosa donde aparece un número. También esos juegos antiguos hay que rescatarlos. Jugar esta cosa de que se tira una cosa a una línea, ¿cómo se llama? La rana. Esas cosas son importantes rescatarlas, y tratar de hacerlas en la casa. O sea, no esperemos que el mundo venga a entretener a nuestros hijos. Nosotros tenemos que tratar de hacerlos entretener y enseñarles a jugar con cosas, con papeles, con masilla. Pero como dije, los videojuegos sí, pero con tiempos. Por ejemplo, yo me ha tocado ver chicos
que juegan juegos que no deberían estar jugando porque uno se lo encuentra en el videojuego y uno les pregunta, ¿y cuánto rato lleva jugando? 6 horas. O sea, ese chico, su dopamina está, pero tiene el cerebro infectado de dopamina. O sea, claramente, claro, por eso después, no sé, pues alguien los mata en el juego y los cabros gritan de una manera increíble y maldicen, pero ya como que no sé, le estuvieran matando a la mamá, no sé. Claro, eso es excesivo. Es que además de un tema de amor, el aprender a jugar también humaniza a los padres con los hijos. Porque cuando tú dejas que tu hijo te gane, pero tu hijo cree que te ganó, tú también le enseñas a tu hijo, por ejemplo, a que si le gana a otra persona, no se vaya a burlar. Para que después ese niño quiera jugar con tu hijo también después, porque si no, al final, cuando los niños están tan estresados, porque vivimos en un mundo súper estresado, eh, sube Marcela. Eh, eh, pucha, no sé qué pasó. No, no hay ningún debate de que sea TEA o SEA. ¿Ya? No, no existe el debate, es un debate artificial, ya que lo quieren colocar algunas personas que no quieren asumir la realidad de su hija o su hijo. ¿Por qué no puede ser condición? Porque tendría que el autismo tener una sola afectación y eso no ocurre. En el autismo hay múltiples afectaciones. Hay afectaciones vasculares, hay afectaciones hormonales, hay afectación de receptores de neurotransmisores, hay problemas de comunicación aferente y diferente. El autismo es multifactorial. No tiene una sola afectación, ¿ya? Sino por algo el autismo tiene 3 niveles de severidad, ¿ya? Nivel 3 es el nivel más complejo hasta ahora escrito, independiente que hay otro más, que es el 4 que es el autismo profundo. Es donde no hay lenguaje verbal eh, y las crisis son mucho más complejas que los otros niveles. Es bueno jugar ajedrez, no importa, a las damas también, que es parecido al ajedrez pero con ficha. Eh, el Ludo, el Monopoly o la Gran Capital, como decíamos antes. Es que yo creo que no importa aprender a jugar, lo importante es que gastemos tiempo en jugar con nuestros hijos como si nosotros también fuéramos niños. Sí, es que, por ejemplo, el Breath of the Wild y ahora salió el otro, nosotros estamos esperando que baje de precio, que está súper caro. Eh, los niños pueden construir cosas, mezclar cosas y aprender a que hay cosas que tú las puedes mezclar y obtener un producto nuevo. Tienen que buscar carne, pueden buscar ropa, pueden mejorar sus armas. Entonces, todo eso es súper productivo para un niño porque le ayuda incluso a ordenarse. Marcela, tú subir, pero no. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Ay, primera vez que me conecto así que Sí, esto es nuevo dígame. para mí. Sí, lo que pasa es que estaba hablando con la presidenta Marcela de la agrupación y le estaba comentando la situación que estaba viviendo yo con mi hijo que tiene 7 años, que está Ujú. internado, él se encuentra internado en el hospital psiquiátrico de acá de Concepción. Ya. Lleva 13 días aproximadamente en el centro y el día de hoy yo estuve con él y lo que es el espacio, el entorno, no es el más adecuado y las condiciones en el que se encuentra. Ujú. Una de las cosas que más me marcó a mí como mamá y que le estaba hablando a Marcela era que mi hijo estaba comiendo en el suelo como un perro en una pieza encerrado. Cada vez los tienen más limitados en los espacios. O sea, una vez los fui a ver y estaban en una salita más grande y ahora ya no tienen esa salita grande. Los tienen encerrados ¿Te, así te como puedo hacer, cada uno.
¿Te puedo hacer algunas ¿Sí? preguntas? Sí, claro que Ya. sí. ¿Tu hijo qué edad tiene? 7 años. Y este a nivel 3. Tres, tres. Ya. Y, O sea, es no y verbal. es no verbal y Ya. supuestamente la psiquiatra dice ¿Y, que tiene un retraso mental y más encima es agresivo. ¿Y por qué lo internaron? ¿Quién decidió eso? Eso lo decidió el hospital donde él se atiende porque el Fernando estaba muy agresivo, pero es que el problema Ya. del Fernando comenzó por una muela, Ya. Pero antes de que sigamos con eso, ¿y te ¿sí? pidieron a ti autorizar que estuviera internado? Claro que sí, porque ya se me estaba Ujú. saliendo de las manos a mí como mamá poder manejarlo Ujú. porque Sí, no ya se te entiende. el tema de dormir con miedo ya me estaba superando. Ujú. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me tiene mal es que al Fernando lo internaron en ese centro con la intención de hacerle todos los exámenes Sí. posibles para ver qué Son es lo que le exámenes de está sangre causando. para ver qué medicamentos se pueden colocar y cuáles no. Claro, y ver si es que él tiene algún problema en su cabeza que le esté generando tanto dolor. Y el problema es que el Fernando ingresó el día 18 a este centro, pero el Fernando el día 18 se tenía que internar para hacer un tratamiento dental completo. Ujú. Y se internó el día 18 porque supuestamente el tema de las camas, que nunca hay, te lavan el cerebro, po. Lo interné y el Fernando le están dando olanzapina ¿Ya? y le están dando una pastilla que tiene como como nombre potrinanato, no, algo así como Tonimato. pironato, Ya, sí. claro, que es para bajarle la ansiedad. Pero, por ejemplo, pucha, si él quiere, si la comida, si él come, no come, o sea, un pan ahí, Mm. entonces yo he tratado de llevarle su comida, llevarle comida, cosas para que él pueda tener una mejor condición en el momento donde se encuentra, Mm. su botella para que él tome jugo o agua, porque como él es brutito, no sabe medir cuando toman un vaso, entonces se lo vacía entero. Hoy día tenía el agua botada en el suelo, el pan en el suelo, nadie lo estaba asistiendo. Me entré yo en la habitación, me acosté en el suelo con él y era como tan denigrante tener a tu hijo en esas condiciones que era súper fuerte poder estar ahí con él y dejarlo, que era una de las cosas que más me duele como mamá, tener un espacio que hasta mi perra está mejor. Eh, y por ejemplo, el tema de que el Fernando hace una semana atrás le tenían que tomar un cultivo porque él tiene piel atópica. Ujú. Y si el Fernando tiene alguna condición física que le esté molestando, porque él tiene una dermatitis entre medio de sus piernas que las tiene horrible, Ujú. horrible, horrible, y si no, eso no se ve, claramente el Fernando va a estar totalmente descontrolado y se va a estar golpeando, po, porque eso le está doliendo, po. Sí. Entonces, recién el día de ayer le tomaron Es el que cultivo. puedo, Sí. Sí, Dale, Marcela. lo que a mí me preocupa, yo recién estaba hablando ¿me escuchan? ¿Sí? sí, sí, Ujú. sí. Lo que a mí más me preocupa es que esto no tiene fin, o sea, no le han dicho tal día le van a dar de alta. Yo hablé recién con ella por teléfono y yo le dije que no me contara algunos detalles porque yo también pasé con mi hijo en un minuto y que íbamos a terminar las dos llorando, pero la verdad de las cosas es que yo lo único que le aconsejé, que no sé si estaré en lo correcto, en que o ponga una fecha, decir mañana me lo llevo con un tratamiento, pero ella dice que la han amenazado con que si ella se lo lleva nunca más se lo van a atender. Pero le dije yo que dijera que le tomara fotos, videos y que dijera que nosotros la estábamos apoyando y que estábamos preocupados y observando la situación, porque parece que eso igual les da un poco de miedo, o sea, de repente es bueno que damos un poco de susto, parece, pero me parece que se lo tiene que sacar, o sea, porque si lo van a tener con olanzapina, solamente ahí va a terminar más deteriorado, po.
No sé si estoy equivocada, porque mi visión no es objetiva por lo que yo pasé con mi hijo. A ver, lo primero es que se puede justificar una internación cuando la persona en el fondo ha agredido mucho a alguien y la autoagresión también es demasiado fuerte. ¿Ya? Pero tiene 7 años. ¿Ya? El problema es que la internación no está cumpliendo su objetivo. O sea, los medicamentos que le están dando no el día a día no van a surtir ningún efecto. Entonces, Que lo saque. Es que o sí, sea, es que por ejemplo, una de lo que yo le explico al médico, disculpe por interrumpir, es que si el Fernando él está haciendo un tratamiento que es para controlar todo lo que él necesita, pero si es que no controlamos el tema de la piel que le está afectando, ¿cómo él va a saber si ese tratamiento ya, le está es que lo que resultando? ya, lo que pasa es que lo que usted me está diciendo no han hecho nada de lo que deberían haber hecho. A esta altura ya deberían haber probado tres Es que nunca hacen medicamentos. nada. Por eso, Claro, entonces, y a ver, la poca desinformación que tienen en el sistema, porque voy todos los días ya. ¿Cómo se llama? El Fernando, todos los días le estoy llevando cosas. ¿usted le han Pero entregado el resultado de los exámenes que no, supuestamente le hicieron? no me ha entregado nada. Solamente me Ya. dijeron que los exámenes de sangre habían Lo salido puede buenos, pedir. pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí el miedo que me dicen, yo por mí lo saco, yo por mí voy ahora y me lo traigo, porque a mí me rompió el alma verlo como con carita de cuando los perritos tienen hambre y, No, y tenéis que irte. no. Eh, Me vi totalmente... y yo decía, pucha, y si lo saco ahora y cuando él realmente lo necesite me van a cerrar las puertas. Yo No, dije, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago? no. Es que Entonces, ahora cuando lo está necesitando, pues Marcelo no está funcionando. Y lo otro que le dijeron a la Marcela, le dijeron que, complica que las dos nos llamemos Marcela, pero le dijeron que el niño era un problema para ellos, que el niño al era un sistema. problema para ellos, que no sabían qué hacer con él. Ya. ¿Cómo le A dicen ver, yo eso? le voy a... No, sí, obviamente aquí está todo mal. ¿Ya? Primero, una internación de este tipo para un menor de 18 años no puede pasar de 7 días. Y por lo que usted me ha dicho, ya pasaron 7 días. ¿No es cierto? Lleva 13 días, 13 Ya. días. Y le quedan Entonces, el supuestamente objetivo 2 semanas terapéutico más. no se cumplió. ¿Ya? Ya, Entonces, yo lo que le recomendaría es que nos consigan los teléfonos o sea, los nombres del el tratante y ya, del jefe de la unidad, ya. porque esas amenazas no corresponden en una falta a la ética. Ellos pueden perder su trabajo solo por verbalizar estas cosas, ya, porque no corresponden, Que la ya. El llave. día, Eh, por Estas amenazas ejemplo, que le hicieron, si ellos las intentaran ejecutar, nosotros podemos poner una acción judicial y ellos todos van a perder el trabajo. Ellos no porque pueden, no le pueden decir lo que le dijeron. Déjeme hablar un ya, poquito. Lo que pues, le dijeron es inmoral, ujú, y ya, segundo es totalmente antiético, y tercero es absolutamente falso. Porque aquí ya. los derechos de pacientes son de su hijo, y la ley dice claramente que se debe informar al cuidador y cuidadora, y a usted no le están informando de las cosas que están haciendo. Entonces, De se está hecho, yo, incumpliendo la ley de autismo, se está incumpliendo la ley de derechos y deberes de los pacientes, y además se está incumpliendo la ley 20.422, que es los derechos de las personas con discapacidad. ¿Ya? Lo que están pretendiendo hacer con su hijo es estúpido, porque están ujú, pretendiendo de que no sea una persona con trastorno del espectro autista nivel 3, y eso él no lo puede evitar, porque es no, biológico, no es mental, no es conductual, es biológico. ¿Ya? Obviamente, además, por lo que usted dice, su hijo tiene enfermedades que también obviamente exacerban los estados del ánimo. claro, porque por Entonces, ejemplo, el entonces, tema lo que del, yo le recomiendo es que lo consiga estos nombres, y esto hay que hacerlo ya, mañana, temprano. ya, Nosotros le vamos a hacer llegar una carta. Una vez que usted me mande la ya, información, yo le voy a hacer llegar una carta, y ya, si usted me da el teléfono, yo voy a llamar por teléfono y usted mañana saque a su hijo. Mañana. ya.
Ya. siempre y Sí, cuando se pueda mañana, ya, o sea, obviamente porque me imagino que va a tener que prepararse para Mañana, poder ir a el día de buscarlo y esas cosas. El día de mañana, yo a las 9 de la mañana tengo hora con el psiquiatra de Fernando, porque Ya, yo estoy solicitando horas que él me pueda ver, porque yo estuve ayer y él se fue a una junta porque tenía una reunión. Y para mí era ya. importante que el Fernando le tomaran ese cultivo en las piernas, porque si él tiene una bacteria, un hongo, ese se le va a pasar para adentro y va a ser terrible. ¿Mm? No, por Entonces, supuesto. los Por tiempos, no se supuesto, la están idea es que cuando tomando. usted vaya con el psiquiatra, ahora si usted quiere, estando con el psiquiatra, me llama y yo hablo con él, pero si no quiere ¿Ya? eso, lo hacemos a través de un documento que él lo va a tener que leer y él no va a poder negarse a leerlo. ¿Ya? eh, y él tiene que cambiar esta actitud, él no puede amenazarla, no puede hacer eso. No, Eso está prohibido. disculpen. La amenaza no fue directamente del psiquiatra de Fernando que está en el hospital psiquiátrico de Concepción. Como amenaza o sugerencia que me hizo la psiquiatra fue la psiquiatra del sistema privado de Fernando que lo atiende en el hospital naval. ¿Ya? O sea, como que al final te dicen, usted porque peleó con la neuróloga ya no lo quiere atender. Yo le dije, si jamás he peleado con ella no me Es que quiso no atender importa a que haya mí. peleado con ellas, es que no Sí, le pueden dar esa respuesta, porque el hospital naval claro, es un hospital institucional y depende de los dineros del Estado. Ellos no se mandan solos, claro. ¿ya? Entonces, a mí siempre me están diciendo, es que no hay recursos para tu hijo, no hay para llevarlo a un pero dermatólogo. Yo no le hay digo, problema. pero a mí Eso, todos los eso, meses me están cobrando todo. Nos cobran todo. Entonces, como es injusto de que mi hijo no pueda tener, por ejemplo, mi hijo ya 6 meses esperando que un dermatólogo le pueda ver la piel. Entonces, es que no hay recursos. Llevan diciendo que no hay recursos y le digo, pero es que lo que pasa es que a Se lo nosotros tienen nos que cobran. conseguir nomás. Mira, yo le voy a decir una cosa y le pido perdón a todas las ¿Sí? personas que van a escuchar, a lo mejor les va a molestar. Si hay dinero para pagar la transición de género de una persona, tiene que haber dinero para que le consigan un dermatólogo. Eso es problema de ellos. Ellos se las tienen que arreglar y buscar un dermatólogo. Si usted quiere, nosotros la podemos ¿Ya? apoyar para escalar ¿Ya? esto, Sí. porque así como le está pasando a usted, le está pasando a otras personas y esto no se debe dejar pasar. Están violando 3 leyes y eso es imperdonable. El psiquiatra está cometiendo un error. Él debió haber dicho, ya hay que sacarlo. No puede estar Claro. más días. Es absurdo, porque el problema que va a pasar Es que Mauricio, es que el niño se va a volver violento, más Claro. violento aún. O sea, ya Sí, deberían haber probado si van a poder usar risperidona o aldol, si van a poder usar quetiapina o fluoxetina, si van a poder usar paroxetina o van a poder usar otro tipo de medicamento. Eso ya debería estar probado y debería estar con un plan de medicamentos. ¿Ya tienen el plan de medicamentos? no, Ya, no. y no se lo van a entonces, dar hasta última hora, entonces Mauricio. están haciéndole perder el tiempo a usted, están dañando estructuralmente los procesos psicológicos y límbicos de su hijo y su hijo va a terminar saliendo peor que como entró. Debe estar Ya, desesperado, ¿no? Entonces yo ya. también, más allá de ser papá, se lo digo desde un punto de vista técnico, esto está mal, esto no debe seguir así y su hijo hay que sacarlo mañana. Ya, es que por ejemplo, una de las cosas que a mí me limita es que no tener con quién hablar estas cosas porque aquí, pucha, acá todo es bajo amenaza, así como, pucha, todo es como, Es que tengo que andar Esas Marcela, rogando amenazas por una no atención de se mi hijo. pueden permitir. No, las amenazas no se pueden permitir porque todo eso del Hospital Naval y todos estos hospitales son pagados por los impuestos de todos nosotros. Así que no le están Claro. haciendo ningún favor. ¿Ya? O sea, Usted por ya ejemplo, pagó todo esto a través de todas las cosas que usted compra, la comida, la leche, el pan, el azúcar, todo. Y usted no está es que sola, aunque no usted, fuera usted pagado, usted nos tiene a nosotros como fundación y también yo conozco gente allá para poder apoyarla y esto no se debe dejar pasar, ni a usted, por ejemplo, ni a ninguna disculpe, familia se le debe hacer pasar por esto. disculpe, que yo necesito preguntarle algo. Lo que pasa es que mi hijo, el Fernando, estuvo internado acá en el Hospital Naval 2 días, le hicieron un escáner y le hicieron examen de sangre y lo iban a dar de alta igual y el niño estaba peor. Lloraba, gritaba, golpeaba y nadie quería entrar porque le tenían miedo. Y yo le dije, yo no lo voy a sacar de acá hasta que el niño le revisan hasta el dedo chico. Ahí fue un dentista y vieron que Fernando tenía una muela podrida en su boca. Le sacaron la muela con anestesia general. Y yo le dije, Ujú. pero ¿por qué no aprovecharon esa instancia y le aprovecharon de arreglarle los otros dientes
que él tenía quebrados. ¿Para qué someterlo nuevamente a un estrés innecesario? Porque tener anestesia general eso te genera dolores de cabeza, migraña y miles de cosas más. Entonces, Es que Marcela, no hacen nada, nada oh, que sea, entre comillas, extra. Yo cuando tuve a mi hijo internado dije, ¿por qué no le hacen un electro? ¿Por qué no le hacen los exámenes de hormonas al tiro? Estuvo 5 días hasta que nos aburrimos con el papá y lo sacamos. Pero no claro. aprovecharon la instancia para nada, fueron súper poco inteligentes. Da mucha, mucha rabia. Yo te Eh, entiendo mucho, pero por favor, sácalo mañana y listo. Ya, Antes de que ya. terminemos la conversación, entonces, el nombre de Sí, su hijo es Fernando Mella. Fernando Mella. ¿Y está en qué hospital? Él está en el hospital psiquiátrico de Concepción que se Ya, perfecto. llama... es que el único que hay, no hay Ya, otro. perfecto. Ya. Yo le voy a pedir que si por favor me puede escribir al correo autismoseverochile@gmail.com ¿Ya? para que me pueda hacer llegar toda la información y yo de vuelta le voy a mandar un documento y también le voy a mandar ¿Ya? mi teléfono. Si usted ¿Ya? quiere mañana, estando con el psiquiatra, nosotros hablemos ¿Ya? con él, usted me dice nomás, ¿Ya? me dice el horario y yo le marco el momento que usted esté con él para poder hablar con él, no hay ningún problema y cuente con ¿Ya? nosotros para apoyarlo en todo el proceso, pero el niño hay que sacarlo mañana. ¿Ya? Ok. Obviamente trate de no ir Muchísimas sola, trate gracias. de pedir ayuda a alguna vecina, algún vecino, algún No, si va a familiar. ir, No, voy a si ir va con el mi papá. marido. Ya, perfecto, Voy mucho con el mejor. papá. Ya. Pero le Muchas recuerdo que usted gracias. no le están haciendo un favor y Ya. no la pueden amenazar. Eso está totalmente prohibido. Y si se tienen que ir todos de ese hospital por hacer esta estupidez, que se vayan todos y que llegue a trabajar gente que de verdad quiera trabajar. Pero no se Ya. puede permitir que le pasen a llevar los derechos de su hijo y tampoco los derechos de ustedes como padres. Ya, Y por eso, ejemplo, una última otra cosita que se díganme. me va. Lo que pasa es que el Hospital Naval, el Fernando, desde que llegamos acá, hace 2 años, el Fernando nunca lo ha visto un neurólogo porque la neuróloga no lo quiso atender. Y el Fernando es un paciente no verbal que tiene que tener un neurólogo que lo esté viendo y no se está haciendo. Entonces se están vulnerando muchas cosas que al final uno lo está tapando y ya no se pueden estar escondiendo estas situaciones, po. Sí, no, no es que no corresponde nada a lo que está pasando. Ya, como le dije, ya deberían tener un plan médico, un plan de medicamentos, ya debieron haber probado qué medicamentos funcionaban, qué medicamentos no funcionaban, y están haciendo perder el tiempo a su hijo. Eso. Ya. Espero su Muchas correo. gracias, un abrazo ¿Ya? a todos. Que esté muy Gracias. bien. Muchas gracias. Ya, Gracias a usted gracias, por chao. contar esta situación. Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho de Gracias. despedirme. Muchas gracias a todas las personas que escribieron. Con respecto a si una persona con TEA puede tener bipolaridad, no. Lo que pasa es que parte del trastorno del espectro autista se expresa con bipolaridad, con psicosis, con obsesiones, etcétera. No es que tengan, además del TEA, otra cosa más. No, es lo propio del TEA. Eso, me despido. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Disculpen que me tenga que ir. Chao, chao.